Kevin estaba en su turno de patrullaje cuando detuvo a una mujer negra por una infracción de tráfico. Sin embargo, cuando ella bajó la ventana, algo totalmente inesperado sucedió. Ese día fatídico, Kevin Zimmerman no tenía idea de cuánto estaba a punto de cambiar su vida. Estaba fuera en su patrullaje habitual, y su vehículo policial estaba estacionado al lado de la carretera mientras monitoreaba el tráfico. Había sido un día lento y también bastante aburrido para él porque su compañero había llamado enfermo. Así que esperaba con ansias que terminara su turno para poder irse a casa y descansar como tanto lo necesitaba. Sin embargo, las cosas dieron un giro importante cuando Kevin notó un auto que pasaba por su lado. Aunque el auto solo estaba excediendo ligeramente el límite de velocidad, lo que llamó su atención fue su comportamiento en la intersección. Un semáforo en lo alto mostraba rojo, indicando a todos los autos que se detuvieran. A pesar de esto, el auto pasó en rojo, desobedeciendo a los demás vehículos mientras avanzaba en sentido contrario. Los neumáticos chirriaron mientras los demás conductores se desviaban para evitar una colisión, pero el auto infractor siguió hasta llegar a la siguiente calle. Kevin negó con la cabeza, molesto. Esta era una clara infracción de tráfico que no podía ignorar. Sin dudarlo, aceleró el motor. En el momento en que el semáforo se puso en verde, aceleró y comenzó a perseguir el auto. Con la sirena sonando por encima, persiguió el vehículo. Usó el altavoz para pedirle al conductor que se detuviera, pero sus solicitudes fueron ignoradas. El auto siguió acelerando y no parecía que tuvieran intención de detenerse en absoluto. Esto hizo que Kevin pusiera toda su energía en la persecución. Luego se acercó al lado del conductor. Tocó su claxon repetidamente, incluso cuando la sirena seguía sonando. Como el conductor no mostraba signos de desacelerar, Kevin advirtió que los obligaría a detenerse si seguían ignorando sus órdenes. Comenzó a planear cómo ejecutar una maniobra para detener el auto, pero luego notó que el vehículo ya estaba desacelerando por sí solo. Kevin mantuvo su ritmo hasta que el auto se detuvo por completo. Pasó unos metros más allá de él antes de detener también su vehículo de patrullaje. Kevin se acercó al vehículo detenido. Durante la corta caminata, no podía deshacerse de su enojo por el estrés innecesario causado por la persecución. Lo encontraba frustrante. Sin embargo, cuando llegó a la ventana del auto y tocó suavemente para indicarle al conductor que la abriera, mantuvo la compostura, con el rostro sin emoción. La ventana se deslizó lentamente, emitiendo ruidos crujientes que le indicaron a Kevin que el coche había tenido más que su propia parte en el taller mecánico. Cuando la ventana estuvo completamente abierta, se quedó atónito al ver a una mujer negra, sentada en el asiento del conductor. Él había asumido que era un hombre por la forma en que había conducido, y el regaño que había planeado darle al conductor se le secó en la lengua. Se dio cuenta de que quería saber más sobre la situación antes de hacer cualquier otra cosa. Cuando intentó hablar con ella, se dio cuenta de que ella lo miraba fijamente. Durante unos segundos, ella no hizo más que mirarlo como si no pudiera ver que él era un policía. También parecía triste, como si tuviera algo en la mente que la preocupaba. Estaba claro como el día que, lo que fuera, la estaba devorando por dentro. Sin embargo, se recordó a sí mismo que tenía un trabajo que hacer, así que apartó ese pensamiento y le explicó la razón por la que la había detenido. Después de enumerar todas sus infracciones, le pidió su licencia de conducir y la documentación del auto. Cuando ella se la entregó, vio que su nombre era Andrea Jackson. Le dijo que iba a redactar su infracción, pero ella no dijo nada. Simplemente se quedó allí, sin poder decir una palabra. Kevin estaba a punto de comenzar a escribir su informe, cuando de repente escuchó un sonido proveniente del interior del coche. Inmediatamente se congeló. Había pensado que Andrea era la única dentro del vehículo. Se acercó un poco más y revisó el asiento del pasajero, pero estaba vacío. Sin embargo, cuando miró al asiento trasero, su corazón dio un vuelco al ver a 3 niños allí. Uno de ellos era escolar, pero los otros 2 eran pequeños. Estaban todos de pie en el asiento trasero, mirándolo con ojos grandes, inocentes y curiosos. Mientras los miraba, vio que no había sillas para niños. Ni siquiera había una pegatina de bebé a bordo, para informar a los demás conductores de que había niños en el vehículo. El estómago de Kevin se retorció de horror al recordar que estaba dispuesto a tomar medidas drásticas para detener el coche. Si hubiera utilizado la maniobra de Pete como estaba planeado, las cosas habrían salido terriblemente mal. Esto lo enfureció. No podía creer que una madre pusiera intencionalmente a sus hijos en peligro al negarles las sillas para el auto. Kevin no dudó en regañar a Andrea. La regañó con intensidad y le exigió saber por qué haría algo así cuando sabía lo peligroso que podía ser. Mientras hablaba, Andrea de repente estalló en lágrimas. Kevin la miró en shock mientras ella seguía llorando profusamente, aferrándose al volante frente a ella. Las lágrimas de Andrea hicieron que Kevin se sintiera incómodo, y se preguntó qué había causado su angustia. Dudó si había sido demasiado duro con sus palabras, aunque no había levantado la voz al hablarle. A pesar de esto, no podía entender por qué ella había estallado en lágrimas de esa manera. Por primera vez en su carrera como oficial de policía, Kevin no sabía qué hacer.
Siempre había sido un excelente policía, apasionado por resolver casos, sin importar lo complejos que fueran. Ayudar a las personas era una de las razones por las que decidió unirse al cuerpo. La principal razón, sin embargo, era su legado familiar. Kevin provenía de una larga línea de oficiales de policía. Su abuelo había muerto en el cumplimiento del deber durante un robo bancario mortal. El padre de Kevin tuvo una carrera mucho más exitosa y se convirtió en uno de los oficiales más condecorados del departamento. Desde joven, Kevin había decidido seguir los pasos de sus antepasados. Sabía que tenía grandes zapatos que llenar y mucho que demostrar, pero no se dejó intimidar. Confiado en su determinación y resolución, creía que mientras se mantuviera intencional en sus esfuerzos, haría sentir orgullosa a su familia. Lamentablemente, aunque tuvo momentos en los que el trabajo le parecía lo mejor que le había pasado, hubo momentos en los que comenzó a replantearse su decisión de convertirse en policía. El peor de esos momentos ocurrió unos meses después de que comenzara a patrullar. Fue un evento trágico que dejó una cicatriz en su carrera. Mientras conducía por las calles, un coche pasó a gran velocidad, superando el límite de velocidad y pasando una luz roja. Inmediatamente tomó acción y comenzó a perseguirlo. Continuaron conduciendo por las calles, tratando de evitar chocar contra personas y propiedades. Las sirenas sonaban incesantemente en el coche patrulla. Kevin seguía gritando órdenes al conductor para que se detuviera, pero el conductor las ignoraba todas. Kevin podría haber alcanzado fácilmente al coche. Sabía que podría obligar al conductor a detenerse. Sin embargo, eligió no hacerlo. Tenía miedo de que obligar al conductor a detenerse pudiera causar un accidente y empeorar las cosas. Así que siguió persiguiéndolo y advirtiéndole al conductor que se detuviera. Tristemente, el conductor se negó a hacer caso a la advertencia. Eventualmente, las cosas se volvieron trágicas cuando el conductor intentó evitar un coche que venía de frente, se salió de la carretera y se estrelló contra el tronco de un árbol. Fue un accidente espantoso y el conductor no sobrevivió. Más tarde, durante las investigaciones, se descubrió que se habían almacenado grandes cantidades de drogas duras en el coche. El conductor era un narcotraficante y tenía miedo de que la policía encontrara las drogas, por lo que se negó a detenerse. Tristemente, su terquedad llevó a su muerte prematura. Aún así, Kevin se sintió responsable de su muerte. No podía evitar sentir que si no hubiera tenido tanto miedo de causar un accidente y hubiera detenido el coche antes, el conductor habría sobrevivido y vivido para pagar por sus crímenes. A partir de ese momento, las cosas solo empeoraron para Kevin. La culpa se instaló profundamente en su estómago y simplemente no podía deshacerse de ella. Pronto su enfoque en el trabajo se volvió implacable. Cada vez que veía una infracción, se aseguraba de que los infractores pagaran por completo, como si intentara redimir errores pasados. Trató de manera dura a Andrea, especialmente al ver que sus 3 hijos no tenían sillas de auto. Sin embargo, todo cambió cuando ella se derrumbó y comenzó a llorar. Se calmó después de un rato y le explicó que no podía permitirse las sillas, pues estaba endeudada y sin dinero suficiente para cubrir las necesidades de sus hijos. Confesó que compró el coche en una subasta y aún debía pagarlo. Aunque el oficial entendió su situación, le recordó que había pasado un semáforo en rojo. Ella se disculpó, explicando que venía de la escuela de sus hijos, donde no podía pagar la matrícula, lo que la hacía sentirse como un fracaso. Mientras ella se recuperaba, Kevin reflexionó sobre su historia y decidió actuar. Le pidió que condujera hacia Walmart, donde compró 2 sillas de auto, libros para los niños y una etiqueta de bebé a bordo. Andrea, sorprendida, agradeció su amabilidad, a lo que Kevin respondió que su trabajo era proteger y servir. Kevin ayudó a Andrea a instalar los asientos para autos, y ella le agradeció continuamente. Le prometió que nunca más conduciría sin ellos. Durante el día, Andrea no dejaba de pensar en la amabilidad del oficial. Al llegar a casa, compartió la experiencia en línea, agradeciendo a Kevin por su apoyo en lugar de multarla. La publicación se hizo viral, recibiendo miles de me gusta y comentarios positivos. Además, se inició una campaña de GoFundMe para cubrir las tarifas escolares de sus hijos, y Andrea recibió una oferta de trabajo mejor remunerada. Mientras Kevin seguía trabajando como policía, su acto de bondad lo hizo reflexionar sobre su propia vida. Se dio cuenta de que no era culpable del incidente con el traficante de drogas y decidió liberarse de su pasado, encontrando paz y un renovado propósito. Este cambio lo hizo un mejor oficial, más compasivo al tratar a los infractores. Gracias a Andrea, Kevin experimentó un cambio positivo que impactó su vida y su trabajo.